Bien, entonces continuamos con el tema de reproducción bacteriana, que como dijimos es una de las más palpables y claras e importantes para nosotros productos del metabolismo bacteriano. Es decir, si hay algo para lo que necesitan energía o se procuran energía los seres vivos es para poder reproducirse. En las bacterias, la reproducción bacteriana también la podemos llamar replicación o duplicación, en algunos casos también se usa ese término. Y es porque tiene que ver con este proceso que les muestro en este esquema. Déjeme ver por qué no avanza. Ahí, en este esquema, donde vemos que una única célula bacteriana, esquematizada en esta figura que aparece aquí en el inicio, ¿cierto? Podemos ver a la bacteria con sus estructuras esenciales, como son su único cromosoma, color rojo, digo la de acá arriba, ¿no? Su citoplasma amarillo, su célula, su membrana celular de color amarillo intenso y luego su pared de color violeta. Bueno, están en un lugar óptimo, en un medio óptimo que le proporciona energía suficiente para poder empezar este camino entonces que llamamos fisión binaria o bipartición. ¿Y por qué se llama así? Porque si ven el final del proceso, efectivamente a partir de esta célula primaria, ¿cierto? Que vemos al inicio, o célula madre, lo que obtenemos son dos células hijas idénticas a la progenitora, ¿ya? Cosa que a esta altura no es ningún misterio. La biología tiene muchos casos en los que esto pasa con las células, ¿cierto? Ahora, destaquemos sí algunas cosas que me interesa que relevemos. Mire, primero, fíjense ustedes que hay una replicación del cromosoma. Ya, y tal como lo dijimos en la clase de genética, esta replicación es un proceso como lo conocemos para la célula eucariote. Es una replicación de DNA semiconservativa, clásica, digamos. ¿Ya? Y a causa de esto se genera un segundo cromosoma que en el esquema aparece de color anaranjado para diferenciarlo de la otra célula, ¿cierto? Bien, y también otra cosa que me interesa es que aparece una estructura llamada mesosoma, ya que si ustedes recuerdan en la clase de estructura bacteriana, es una estructura, repito, que nace desde la membrana celular. De hecho, una de las funciones de la membrana celular especiales en la bacteria es también la formación de este mesosoma, que lo que permite es anclar el DNA a una parte fija y luego comenzar a moverlo. Fijan cómo los cromosomas se comienzan a separar gracias a estos ganchos que forma la membrana llamada mesosoma para finalmente asegurarse de que van a quedar bien separados, ya para finalmente formarse un septum o tabique. Aquí en la figura 3 ya lo estamos viendo y en la figura 4 ya aparece claramente el tabique o septum formado totalmente. ¿Ya? Como dije, producto de este proceso, lo que tenemos entonces es es un proceso con dos bacterias a partir de una sola, idénticas a la que comenzó el proceso. Ahora, este fenómeno que estamos viendo acá es un fenómeno de una bacteria, ¿cierto? De una bacteria. Pero nosotros tenemos que pensar más bien en una dinámica poblacional de bacterias, puesto que las infecciones no se dan solo por una bacteria, se dan por muchas de ellas, ¿cierto? Por muchas de ellas. Entonces, la microbiología clínica basa su estudio en cómo se comportan estas poblacionalmente. Para ello, y ya les explico las fases que vienen, lo que se ha hecho es hablar de un experimento, es detallar un experimento que se llama curva de crecimiento bacteriano, donde tenemos en un matraz Erlenmeyer de laboratorio, o u otro, un frasco también puede ser, estéril, ya con un medio de cultivo líquido, al cual vamos a llamar caldo, ya como suele, estos nombres son antiguos, entonces se les llama caldo a los medios de cultivo líquido, estéril también, que tiene todos los nutrientes necesarios,
vamos a inocular un número inicial de bacterias pequeño, digamos, pequeño, que es lo que llamamos inóculo inicial. Ya, por decirles, a 200 ml de caldo le vamos a agregar unos eh, medio ml de cultivo bacteriano, ¿ya? O 500 microlitros, que es lo mismo, ¿ya? Medio ml. ¿Para qué? Bueno, para empezar a medir en situaciones experimentales lo que sigue, ¿cierto? Esto es un experimento, como les dije. Bueno, ocurre que esta gráfica que está acá, que son los datos del experimento, se expresan según el tiempo. Vean ustedes cómo en el eje X cartesiano tenemos el tiempo y en el eje Y tenemos el logaritmo del número de bacterias, ¿ya? Por lo tanto, esto es plano cartesiano. Nunca interpreten un gráfico sin conocer bien lo que hay en cada eje, ¿cierto? Estoy bajando con la flecha por el eje Y, ¿ya? El número de bacterias, el logaritmo del número de bacterias. Y en el eje X estoy en el tiempo, ¿ya? En el tiempo. Entonces, o sea, avanza el tiempo, a eso me refiero. Por lo tanto, si yo me paro aquí en el vértice, ahí, justo ahí, lo que tengo es cero tiempo y cero bacterias. O sea, es justo antes de que yo agregue el inóculo del cual les hablaba recién. Este inóculo puede ser medio ml, 500 microlitros, por ejemplo. Ya va a depender del protocolo que yo establezca en esta curva de crecimiento. Bien, por lo tanto, si se fijan a tiempo cero, cuando yo justo agrego el inóculo y hago partir mi cronómetro, lo que tengo son, pónganse ustedes, 1000 bacterias. 1000 bacterias y el tiempo empieza a correr. Y a medida que el tiempo corre en mi cronómetro, veo que el número de bacterias permanece estable. Pero pronto, en el medio adecuado, del cual ya vamos a hablar, porque hay otras variables que también deben sumarse, las menciono después para no enredar, ya el número de bacterias comienza rápidamente a duplicarse en el tiempo. ¿Ya? Es por eso es que la curva es logarítmica para poder mostrar una curva que sea apreciable, ¿cierto? ¿Ya? Y vean ustedes que esta pendiente inclinada, digamos, lo que está revelando es que por cada ciclo, lo que está viendo es una dúplica del número de bacterias. O sea, si aquí partí con 1000 y aquí es 1000, pronto aquí voy a estar en 2000, luego 4000, luego 8000, 16000, 32000, 64000, 128000 y así sucesivamente, ¿ya? Y así vamos a seguir en esta curva que mientras tenga esa pendiente es la dúplica del número anterior, hasta que vean que llega un momento al que vamos a llamar fase estacionaria. Ya voy a explicarla en términos de fase, donde se forma una especie de meseta. ¿Ya? Aquí ya tenemos una meseta clara, ¿cierto? Claramente definida, donde se estanca el crecimiento. Razón muy sencilla, se han acabado los nutrientes. Se han acabado los nutrientes, por lo tanto, lo que tenemos es el mismo número de bacterias que originalmente quedó hasta que los nutrientes se agotaran. Hasta que los nutrientes se agotaran. ¿Y qué va a ocurrir después? Bueno, se va a mantener así a menos de que de que las condiciones cambien. Ya en el experimento no van a cambiar porque de eso se trata, manejar las variables, ¿ya? Y claro, llega un momento en que ya los nutrientes se acaban totalmente y comienza a haber aquí una fase de muerte, donde el número de bacterias se comienza a reducir, incluso en picada. Fíjense cómo empiezan a morir rápidamente y si yo siguiera con la curva, vería que estas ya se estrellan contra el número cero, probablemente si es que yo no hago nada, porque los nutrientes ya no hay, pues no quedan. Bien, ese es el experimento de la curva del crecimiento bacteriano y genera entonces, ahora sí vuelvo atrás, cuatro fases bien conocidas y bien definidas, que son la fase de latencia, la fase exponencial, la fase estacionaria y la fase de disminución, ¿ya? La primera fase a veces se le llama lag, la fase lag, ¿ya? Y a la última fase también se le llama fase de muerte, disminución o muerte.
Veámoslos en la curva. Bueno, la fase lag, donde hay un reconocimiento del medio, una fase exponencial, donde el crecimiento es exponencial, por cada ciclo se duplica el número de bacterias. La fase estacionaria, ¿ya? Donde el número de bacterias que se reproducen y mueren son las mismas, por lo tanto el número queda en cero. Y finalmente una fase de declinación, digo, o muerte, donde comienzan a morir. ¿Ya? Bien, ahora, no hay una única curva de crecimiento bacteriano. Estas van a depender de la bacteria de la cual estemos hablando o cual estemos estudiando. ¿Ya? Los tiempos de reproducción bacteriana no son los mismos para todas. ¿Ya? No son los mismos para todas. Eso va a ir variando y va a ser propio de cada bacteria según su propio metabolismo. Ahora, esto queda de manifiesto tal cual lo veremos en laboratorio, o ya lo hemos visto, va a depender de en qué etapa estén ustedes de la formación de esta asignatura, en medios de cultivo sólido como los que vemos acá representados. Ya estas fotos son reales, ya yo mismo las saqué hace varios años atrás, donde podemos ver dos tipos de medios de cultivo llamados agar sangre y agar McConkey, ¿cierto? El de sangre es rojo, el McConkey es violeta. Está la placa destapada, ¿ya? Suelen permanecer tapadas para que no se contaminen, son medios de cultivo estériles, están destapadas para que se pueda ver que no hay nada, ¿cierto? Al cual se le sembrará, eso hice cuando saqué la foto, ¿ya? Se le sembrará un microlitro de orina en una paciente de la cual se sospecha una infección urinaria, ¿ya? Un microlitro de orina. Eso corresponde como a la cincuentésima parte de una gota, ¿ya? O la veinteava parte de una gota, por ahí se mueve, va a depender del tamaño de la gota, ¿cierto? De todos modos, es una cantidad ínfima, menos que una gota, eso es lo que quiero decir. Y a través de una metodología que se llama siembra en abanico, ya ponemos en cada una esta microgota, ¿ya? Luego la llevamos a una estufa de cultivo, ¿ya? Esta foto también es real, una estufa de cultivo donde le vamos a dar temperatura adecuada. Ya le dimos nutrientes con el medio de cultivo, aquí tienen temperatura adecuada. La atmósfera va a ser normal, puesto que como ven ustedes, esto está totalmente expuesto a la atmósfera, no hay atmósfera normal. O sea, lo que espero ahí es que crezcan bacterias aerobias o anaerobias facultativas. Y le vamos a dar además tiempo para reproducirse. O sea, estamos acá, ¿cierto? Cuando sembramos, lo que estamos haciendo es ponernos acá en la curva. Y claro, ¿qué va a ocurrir? Rápidamente la bacteria, si es que está en la infección presunta, va a reconocer que está en un medio rico de nutrientes, en una atmósfera adecuada, en una temperatura adecuada, y se va a dar a la tarea de la reproducción, ¿cierto? Y se va a reproducir, 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 reproducir. Y si era una, después van a ser dos, después van a ser cuatro, 8, 16, 32, y así pueden seguir haciendo el cálculo hasta que finalmente, al día siguiente, después de 18 o 24 horas, que es cuando vamos a ver las placas y las sacamos de la estufa y las miramos, nos vamos a encontrar con esto, ¿ya? Miren cómo está esa placa de agar sangre, donde cada una de estas estructuras circulares blanquecinas, ya, por ejemplo, aquí hay cinco pegadas, pues, uno, dos, tres, cuatro, cinco, aquí hay tres, ¿cierto? Solitas, ¿ya? Cada una de ellas las vamos a llamar colonias. Y la colonia es a lo menos una bacteria o una más otra idéntica a ella que quedaron en ese sitio sólido una vez que las sembré. Eran invisibles, ¿cierto? Porque eran muy pequeñas. Yo no veo un micrómetro con el ojo, pero claro, al cabo de todo este tiempo ya no va a ser una, sino que miles o billones, las cuales van a manifestar una estructura macroscópica apreciable con estructuras conocidas, ¿cierto? Como vamos a ver en el laboratorio, que se pueden estudiar, se pueden analizar, pueden ver qué comportamiento tienen, ¿ya? O qué morfología tienen también, para empezar entonces en la identificación bacteriana. ¿Ya? La misma bacteria que está acá, que a propósito es la famosa Escherichia coli, ¿cierto? La bacteria campeona productora de infecciones urinarias. Podemos ver que aquí entonces está
tanto en agar sangre como en agar McConkey, es la misma bacteria. ¿Ya? De hecho, el McConkey se usa justamente para eso, para hacer una prueba selectiva. ¿Ya? Bien, ahora, ¿por qué es importante la curva de crecimiento, como la vemos aquí en pequeñito, antes de hacernos estas preguntas? Bueno, la curva de crecimiento es importante para conocer al microorganismo, primero que todo, para ver cómo es su metabolismo, cómo va a crecer, si es rápido, lento, en fin. Pero también es importante para poder eh, tomar en cuenta, y por eso me interesa que ustedes lo tengan muy claro, para poder tomar en cuenta lo siguiente. ¿Han escuchado alguna vez eso de que tomarse los antibióticos a la hora es tremendamente importante? Que no da lo mismo que yo me tome un antibiótico a las 6 horas como estaba indicado, o a las 8, o- y que me haya quedado dormido sin acordarme y al día siguiente recién me lo tome, me lo consuma. Bueno, eso es una verdad por todos lados, pues no es una exageración. Es tan cierto esto que si por alguna razón un profesional de salud no administra un antibiótico cuando está indicado, o el mismo paciente ambulatorio tiene el descuido de no tomarse su antibiótico, bien, vamos a tener entonces una bacteria a la cual le estamos dando tiempo para crecer. ¿Ya? La vamos a sacar de su atontonamiento, por llamarlo de algún modo, que el antibiótico en la dosis anterior le dio, ¿cierto? O bien, si murió, las poquitas que quedaron van a ser capaces de reponerse y empezar a crecer de nuevo. Por lo tanto, no da lo mismo que yo posponga un tratamiento antibiótico. Todo lo contrario, va absolutamente en contra de el tratamiento que yo pretendo ofrecer o que el médico pretende ofrecer para curar una infección bacteriana. ¿Bien? Por eso es importante que ustedes también lo conozcan. Bien, voy finalizando la clase con dos preguntas. La primera se las voy a desarrollar yo, cortito. La segunda se las voy a dejar de tarea. Bien, la primera dice, ¿qué es el tiempo generacional? Bueno, déjenme contarles que el tiempo generacional es una variable que todos los seres vivos poseen. Ya todos los seres vivos tienen tiempo generacional. Ya lo tenemos los seres humanos, nuestras mascotas, una planta, todos tienen tiempo generacional. Y la pregunta es entonces, bueno, ¿y las bacterias tienen tiempo generacional? ¿Tienen tiempo generacional? ¿O, o será que no? No, por ser bacterias, por ser muy simples, muy sencillas, no tienen tiempo generacional. Bueno, sí lo tienen. Las bacterias tienen tiempo generacional. El tiempo generacional se define como el tiempo que un individuo demora en generar un ser vivo en sus mismas condiciones. Ya, por ejemplo, los seres humanos nos demoramos una cantidad de tiempo determinada en poder formar un ser humano igual a nosotros. ¿Ya? Y todos los seres vivos tienen esa definición para el tiempo generacional. ¿Ya? ¿Cuál es el del ser humano entonces? ¿Cuál dice usted? ¿Ya? Bueno, la mayoría de las veces mis estudiantes, cuando estamos en aula, o una buena parte al menos, me dice que son 9 meses, ¿cierto? Que es el tiempo de gestación. Pero fíjese que no. El tiempo generacional del ser humano son 20 años. Ya, eso es lo que se demora una generación en dar paso a la otra, digamos. Ya 20 años. Algunos demoran más, ¿no? Algunos demoran más. O sea, algunos no dejan la dependencia de los padres y no son adultos hasta más de 20 años, y hay algunos que demoran menos, pues, ¿ya? Pero más o menos anda como en 20. Y ahí piensen ustedes, ¿ya? Un hijo más o menos como a los 20 años ya está valente, digamos. Bueno, es reproductivo, que duda cabe, ¿cierto? A partir de los 13, 14, 15 años. Pero además ya tiene edad para poder trabajar y comprarse su alimento, su ropa, ojalá vivir solo, en fin. Puede que se corra un poquito. Ya. Bueno.
¿Y cuál es el tiempo generacional? Porque estamos hablando de bacterias, ¿cierto? Ese es nuestro principal tema. ¿Cuál es el tiempo generacional de la Escherichia coli, como la que tenemos aquí o aquí, que es la misma, que causa una infección urinaria y que podemos medir su curva de crecimiento bacteriano? Bueno, yo se los respondo, no se los dejo como tarea para romper el misterio y para que reflexionen en esto importante. El tiempo generacional de una Escherichia coli es alrededor de 15 minutos. Algunos autores hablan de 18, otros por ahí entre 16. Dejémoslo en 15, bueno, o 18 si usted quiere, bueno, ¿ya? O sea, no importa porque para efectos de lo que estamos hablando, es sorprendente saber que una bacteria como la Escherichia coli tiene un tiempo generacional que es tremendamente más reducido que los de otros seres vivos. ¿Ya? O sea, lo que usted y yo vamos a demorar 20 años en forjar, digamos, como hijo o hija, bueno, la Escherichia coli lo logra en 20 minutos, por redondear, ¿no? 15, 18 minutos. ¿Ya? Y eso demuestra cómo ahí hay miles y miles de microorganismos causando una infección. Esto es algo artificial, ¿no? Pero esto usted lo podemos, lo podemos pensar ahora en la clínica, en el paciente, ¿ya? ¿Qué pasa con esa bacteria que está creciendo en las vías urinarias? Que por número podrían empezar a saturar la vejiga y subir por los uréteres. Y si no pasa nada, si no hay mecanismos de defensa suficientes en el paciente o no hay un tratamiento adecuado, pueden llegar hasta el riñón. Y ahí incluso pasar a sangre y causar una sepsis o una septicemia, mejor dicho. ¿Se fija? Así que todo eso es muy importante y se logra entender a través de la clase que acabamos de ver. Bien, como siempre, como ya saben, tienen la posibilidad de revisar estos temas gracias a las lecturas complementarias de el principal libro de nuestra bibliografía, que es el libro de Patrick Murray. Muchas gracias, nos vemos en la próxima clase.